¿Me escuchan? Sí, ¿no? Voy a presentar a la doctora. Liliana Ramírez Durán es licenciada en Literatura y Lingüística por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y máster en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad Internacional de La Rioja. También es egresada de la Maestría de Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Lima y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en asignaturas como lengua, lenguaje y comunicación, redacción, lengua castellana y literatura. Ha publicado artículos y reseñas sobre literatura peruana de emancipación y materiales de redacción universitaria. Asimismo, participa como ponente en diversos eventos académicos como este, que abordan el tema de la enseñanza de la lengua castellana y la literatura. Se interesa especialmente por la obra de Mariano Melgar y las distintas expresiones literarias en Arequipa. Bienvenida, Liliana, tú has sido profesora nuestra, mantenemos un gran vínculo de amistad, así que te damos las bienvenidas a estos jueves culturales que la universidad tiene desde hace mucho tiempo. Gracias, Liliana, por haber aceptado darnos tus conocimientos. Muchísimas gracias, Enrique. No sé si me pueden oír. Si es así, por favor me confirman por un mensajito en el chat para poder... Perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por las palabras de elogio de Enrique, muy amable. Nos conocemos ya desde tantos años, cuando compartíamos aulas en la Universidad San Ignacio de Loyola, con la institución con la que estoy muy agradecida. Tengo gratos recuerdos y bueno, de los estudiantes también. Espero que en esta charla pasemos un momento ameno, conversemos algo acerca de literatura, hablemos algo de emancipación y del aporte de los textos que se fueron gestando y se fueron divulgando en torno de un periodismo que surgía con deseos de libertad, de expresión y también con deseos de participación, fomentando la cultura y la literatura. Como bien lo ha dicho Luis Enrique, soy fanática de Mariano Melgar, escritor arequipeño que a muy temprana edad nos dejó debido a cierta gesta, digamos así, su lucha patriótica en búsqueda de una libertad y también de una idea de nación consolidada en una gesta junto a Mateo Pumacao. Quiero empezar esta disertación leyendo un extracto de la Oda a la Soledad de Mariano Melgar en honor de momentos difíciles que hemos pasado el año pasado y parte de este año en cuarentena, sin saber qué iba a ser de nuestro destino, nuestro futuro, jóvenes que también sentían en algún momento sensaciones, ¿no?, de frustración, de soledad o de angustia, que no solamente involucraba a ellos, sino también a los adultos, a los mayores, que no sabíamos qué iba a pasar con nuestra situación, tanto personal, amical, familiar y demás. Bueno, el tema de la soledad no es un tema nuevo, pero si remontamos o nos remontamos a través de la historia y vamos un poco a 1815, 1813, también vamos a encontrar que estas sensaciones las han compartido ya nuestros antepasados en nuestro país, de acuerdo con nuestra realidad, con nuestro contexto, y también con los deseos de conocer sobre todo el entorno europeo y también conocer otras culturas y se comenzaron a dar cuenta de que nos unía algo, que es ser humano. El ser humano realmente comienza a conocerse a sí mismo, comienza a conocer su entorno a partir de los momentos de dificultad que va a ir atravesando.
Y en esos momentos de dificultad, a veces nos olvidamos de consultar con nosotros mismos, de encontrar en nosotros mismos la tranquilidad y la solución y la respuesta a muchas interrogantes. En ese sentido, Mariano Melgar, digamos, representante de una literatura de emancipación en el Perú, aunque algunos escritores y estudiosos lo reconozcan como un representante de una literatura incipiente peruana, ya él compartía en esta oda quizás esas sensaciones. Y yo encontré también en él la respuesta a muchas preguntas, pero en uno mismo. Oh soledad amable, en ti vive el sosiego que el hombre en otra parte busca en vano. Su deseo insaciable aviva el mundo y luego niega lo que ofrecía, infiel tirano. Solo aquí el pecho humano se engaña felizmente, le asusta del retiro la apariencia y encuentra paz y gusto solamente. Qué tranquilo se goza cuando en paz dulce el corazón reposa. Mariano Melgar, Publicaciones Póstumas, a cargo de su sobrino, 1878. Bien, espero que hayan disfrutado con este preámbulo, esta introducción. Voy a proseguir ahora a ya adentrarnos un poco más en este contexto de la prensa libertaria, como la ha llamado Luis Enrique, y que en realidad no es un tema novedoso en cuanto a las ideas de libertad se refiere, sino es un tema recurrente, solo que muchas veces no nos damos cuenta y no valoramos estas ideas y estos contextos que nos permiten abrir paso a la felicidad. Para todos aquellos que buscamos siempre y nos preguntamos qué es la felicidad y la buscamos a veces en la compañía de los amigos, en la compañía de la familia o en una realidad social ideal o bucólica, a veces nos olvidamos que la libertad es un requisito indispensable. Sin la libertad, sin el derecho de tomar decisiones, sin el derecho de elegir una carrera, sin esa libertad, nosotros no podríamos conseguir esa felicidad, que la vamos a ir construyendo poco a poco a partir del reconocimiento de nuestras propias capacidades, siendo responsables también de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces hablemos de la literatura de emancipación, que para algunos es ajena, a otros no les despierta curiosidad, pero espero que con esta disertación podamos motivarnos un poquito más para conocer ese lado un tanto desordenado, conocido así por algunos, un tanto caótico, por los momentos que se vivían, ¿no? Y por todas las dificultades bélicas que también se atravesaban. No crean que todo era problema, no todo era conflicto, sino también encontrábamos grupos de personas que trataban de expresar arte, poesía, narrativa, y también trataban de entenderse a sí mismos y a su propia realidad. Y dentro de todo, su vida cotidiana. Bueno, se dice que la literatura de emancipación esencialmente estaba centrada en temas y formas coloniales. También se afirma que no se logró una transformación en el proceso de la formación específicamente de una literatura nacional peruana. Pero ante esto hay que reconocer que no podíamos exigir una identidad patria, una identidad nacional en un pueblo que todavía estaba aprendiendo a conocer sus costumbres, su diversidad cultural, su forma de pensar propia, influencias ajenas que llegaban, y también estábamos recién reconociéndonos con esas incipientes ideas de patria y de nación. Tenemos dos personajes de la literatura, analistas, que van a, digamos, a dar una revisión
sobre los distintos aportes de los autores llamados peruanos y que van a publicar distintas obras. Por un lado tenemos la línea de Rivaagüero y la línea de José Carlos Mariátegui. Si bien es cierto, no son líneas opuestas, planteaban perspectivas diferentes de analizar la literatura y la cultura en el Perú. Rivaagüero tenía la idea de hablar de una literatura nacional de corte hispánica, digamos, de un grupo letrado, alfabetizado, con ciertas tendencias occidentales, pero lo cual no está mal, ¿no? Sin embargo, Rivaagüero, al tener esta visión, estaba dejando de lado en la clasificación de autores peruanos, en la clasificación de representaciones literarias de nuestra nación, estaba dejando de lado nuestras culturas nativas, nuestras culturas aborígenes, nuestras lenguas nativas y toda esa diversidad cultural tan importante. Por su óptica, Mariátegui nos hablaba de la búsqueda de una identidad literaria a partir de valorar las raíces andinas. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando hablamos de raíces andinas, nos estamos olvidando de también otras raíces, nuestra selva, ¿no? Porque nosotros somos pluriculturales. Entonces, con los años, poco a poco, otros autores fueron incluyendo estas otras raíces que hacen de verdad del Perú un país rico, diverso y valioso. En ese sentido, Antonio Cornejo Polar, más adelante, va a plantear una búsqueda de literatura nacional para estudiar, para interpretarla, a partir de la valoración como producto múltiple, como producto heterogéneo, que sería, plantea, ¿no? Que sería algo bucólico pensar en una literatura pura en el Perú, y que vaya, tampoco se podía hablar de literatura pura en Europa, ¿no? Y que tampoco se podría hablar de literatura pura en Oriente, porque si vamos a analizar la historia de estos lugares, también encontramos problemas de migración, problemas de invasiones, problemas bélicos, cambio, ¿no? De poder. Por ejemplo, si vamos a hablar de Turquía, sabemos por historia que tuvo en principio, desde el inicio de la civilización occidental, una gran influencia griega, y que luego fue influenciado por el Imperio Romano, y que luego va a ser invadido por los otomanos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que realmente podríamos encontrar una literatura turca pura. No es así, ¿no? No lo podemos hacer. Igual con la cultura española. Lo mismo va a pasar con la cultura italiana, con la cultura francesa, la cultura rusa, etcétera. A partir del reconocimiento de que con todas estas circunstancias adversas y no adversas podemos encontrar un camino para valorar esta multiplicidad de aportes, vamos a encontrar entonces poco a poco ese arraigo cultural mixto, y qué valioso que es, ¿no? Entonces, Antonio Cornejo Polar ya comenzaba a hablarnos de este aspecto, y también habla acerca de la literatura de emancipación, obviamente recurriendo a distintos autores. Vamos a continuar un momento, un ratito. Cuando hablamos entonces de literatura de emancipación, debemos de reconocer que existen unos límites imprecisos. García Bedoya, también investigador de literatura, nos hablaba de estos límites imprecisos, ¿no? Que van a llegar hasta 1821, empezando desde 1770. Otros autores van a marcar el inicio en otras fechas porque es algo inexacto. Tiene que ver, obviamente, esta etapa, este periodo de emancipación, con lo que pasaba en España con el rey Fernando VII. Recuerdan ustedes que a partir de la invasión napoleónica y de la distribución de reinos en Europa, dados, asignados, llamémosle así, a sus familiares, ¿no? A su hermano José Bonaparte, entonces surgen ciertos conflictos en España que hacen que el rey Fernando VII tenga que emigrar
y tenga, bueno, primero es, digamos, apresado, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con las colonias americanas, ¿no? Entonces las colonias también entran en un conflicto. Y en este proceso, en este tránsito, la manifestación literaria también va a variar. Recordemos que en ese tiempo no teníamos esa libertad de publicar a través de libros, ¿no? No teníamos todos o no tenían todos ese privilegio. También recordemos, por otro lado, que los virreyes se encargaban de controlar los medios de difusión, controlaban el ámbito periodístico, controlaban la divulgación. Nada podía ser publicado sin una autorización previa. Entonces, a veces encontramos críticas a la literatura de emancipación, por ejemplo, en los diarios de la época, y algunos dicen, pero eran diarios que estaban encasillados y que solamente hablaban del entorno occidental o de un plano burgués, etcétera, 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 pero tenemos que tomar conciencia que las circunstancias eran diferentes, que se hacía en muchos casos los intentos por hablar de la problemática real de la época y más adelante lo voy a tratar. También hay que tener en cuenta este aspecto en la literatura de emancipación, la valoración de eventos. Los hechos, incluso hasta particulares, resultaban curiosos. Estamos hablando de Lima, estamos hablando de provincias principales como Arequipa, Tacna, en el Perú, donde todos se conocían. Incluso hasta en los diarios arequipeños que tuve la oportunidad de encontrar, bueno, de buscar y encontrar en la hemeroteca en Arequipa, me acuerdo que en el 2018, en estos diarios antiguos de 1860, en el diario La Bolsa, por ejemplo, las notas periodísticas o los avisos eran precisos para ellos, imprecisos para nosotros. Por ejemplo, anuncios como se anuncia que el doctor fulano de tal estará atendiendo a partir de la próxima semana por la tarde. Y vaya que uno tenía que conocer el horario de ese doctor porque el pueblo era pequeño, ¿no? Los pobladores se conocían entre sí. Entonces sabían, ¿a qué doctor se refiere? Es este. La calle de los botoneros, es esa calle. La calle de la sal, esa calle. Como en Lima, ¿no? El estanco de sal, que me parece que ahora es Girón de la Unión, si no me equivoco. Pero si uno recorre por las calles del centro de Lima, va a encontrar esos nombres antiguos, ¿no? Esos nombres que son curiosos y que hacen alusión a ventas, a mercaderes, a de pronto hospicios distintos que existían. Entonces, los eventos, aunque pequeños, eran significativos, eran muy valiosos para ellos y también era importante conocerlos. En uno de los diarios que encontré también hablaban acerca de Amancaes, ¿no? Y me refiero con Amancaes al Rímac, lo que ahora nosotros conocemos como el Rímac popular, antes era un distrito, una parte de Lima, que tenía sus costumbres pintorescas y curiosas, y uno conoce algo de historia también a través de las noticias de la época. Recuerdo que mencionaban en esa noticia la fiesta de San Juan, la fiesta de San Juan, que es muy conocida en España, pero la tradición también la conservábamos aquí en el Perú. Hablaban de la fiesta de Amancaes. Era una fiesta de toda una semana, toda una semana. La gente iba a acampar y se encontraba a la ribera del río el fin de semana. Ya saben a qué río me estoy refiriendo. Al río al que ahora, si nosotros decidimos acercarnos, intransitable o peligroso, pero en esa época era una zona muy religiosa, con mucho fervor religioso y con una población pintoresca. Ahora, ¿cómo deduzco todo esto? A partir de una noticia. Unas personas que comunicaban que para la fiesta de San Juan, tales calles estaban disponibles para acampar, ofrecían también comida, etcétera, etcétera. Y así íbamos conociendo poco a poco, bueno, uno va conociendo poco a poco nuestro pasado. ¿Qué más comparte la literatura de emancipación? Más allá de lo que algunos piensen, no, todo era bélico, no, todo era propaganda política, no necesariamente. El estilo y el valor artístico.
vaya que eran muy cuidadosos del estilo. En cuanto a las estrofas, la métrica, y también recurrían mucho a los clásicos, clásicos latinos, clásicos griegos. No en vano, Mariano Melgar es reconocido como uno de los mejores traductores del arte de amar y el arte de olvidar del poeta latino Ovidio. Los textos eran circunstanciales y eran históricos también durante esta época. Y los diarios eran una forma de divulgación del arte. Muy bien, hablemos del periodo de crisis del régimen colonial. De acuerdo con García Bedoya, este periodo de crisis, no de emancipación, sino de crisis, cuando comienza a poco a poco la sociedad a buscar más derechos. Recordemos que los derechos de los descendientes directos de españoles y los llamados mestizos y también de los criollos no eran los mismos derechos frente a la ley que los ciudadanos propiamente españoles. Entonces, la gente poco a poco se va, digamos, cansando, va cuestionando de algunas reglas, sobre todo de reglas impositivas tributarias que eran muy drásticas, sobre todo con la población indígena. Dentro de los logros de San Martín, de Libertador San Martín, uno de los logros, por ejemplo, les menciono uno que estuve repasando esta mañana, revisando, era la liberación de tributos y servicios forzados. Tributos y servicios forzados que tenían que pagar los pobladores indígenas. Imagínense esta situación, ¿no? Y que obviamente hay gente que en esa época fue despertando y dándose cuenta y comenzó a reclamar sobre estas injusticias que se cometían. Otra ley que propone, por ejemplo, San Martín, ya proclamada la independencia del Perú, fue la ley de vientres libres, así como suena. La ley de vientres libres. Quiere decir que las esclavas, llamadas así, podían tener ya hijos considerados libres. Imagínense, es un tiempo en el que la gente despierta y va reconociéndose cada vez más como seres humanos, con todos sus valores que son necesarios rescatar y que poco a poco fueron formalizando dentro de una primera constitución ya después de proclamada la independencia del Perú. Por eso tenemos un periodo señalado allí que dice periodo de crisis del régimen colonial, que va desde 1730 aproximadamente hasta 1825. Dentro de este proceso, García Bedoya reconoce estas obras o estos aportes o estos representantes, ¿no? Rescata a la obra Lazarillo de los ciegos caminantes de Carrillo de la Bandera, rescata el diario o semanario, si queremos llamarlo así, porque no fue una publicación diaria continua, sino era una publicación que se repartía inicialmente 3 veces por semana y posteriormente 2 veces por semana hasta que dejó de emitirse. Luego tenemos la obra poética de Olmedo, José Joaquín Olmedo, y la obra poética de Mariano Melgar, aunque este último fuera considerado como un simple compositor de poemas populares. Y allí viene mi cuestionamiento sobre lo que se considera popular en cuanto a la sencillez de la composición de los yarabíes. Si hablamos de la composición de los yarabíes, estamos considerando la naturaleza indígena, el sentimiento indígena y también estas pequeñas composiciones melancólicas que manifiestan sentimiento y manifiestan historia. Ahora, el hecho de haber discriminado en un principio a Mariano Melgar es un tanto errado, porque no es una persona que no fuera conocedora, que no fuera culta. En la época de emancipación, los representantes de literatura eran personas que estudiaban distintos idiomas. Por ejemplo, Mariano Melgar llegó a ser profesor de latín
y también conocía perfectamente la lengua griega. Imagínense ustedes si actualmente para nosotros es difícil aprender idiomas. Hablo desde mi caso para aprender inglés y actualmente llevo cursos de italiano. A mí se me hace muy difícil teniendo tanta tecnología a la mano. Imagínense ustedes, personas con tantas limitaciones de comunicación, cómo podían lograr esos conocimientos. Quiere decir que teníamos población y que la seguimos teniendo deseosa de conocimiento, de cultura y también de difusión de la cultura, porque no hay nada mejor y no hay nada más valioso que transmitir cultura aportando a la educación de las futuras generaciones. Y es algo que también le tenemos que agradecer a la prensa de la época de emancipación e inicios de la República. Muy bien. Hablemos de los 3 diarios, llamémosle así, por eso llamándole diario, a pesar de que es semanario, que ya les expliqué por qué, que yo he considerado dentro de mis estudios. Claro, hay más diarios que de los cuales podríamos hablar, pero yo he escogido 3 fundamentales. Más adelante, en mi disertación, también voy a mencionar otros ejemplos de medios de prensa que han aportado mucho, pero me parecen que estos 3 son fundamentales porque marcan un antes, un presente y un después de la independencia de nuestro país. El Mercurio peruano, cuya primera publicación se realizó o se dio a la luz el 2 de enero de 1791 y la última publicación en 1795. Me parece que alguien está escribiendo por el chat. Ok, ok, Enrique, muy bien. Bueno, pregunta sin llegar a lo histórico, porque no soy profesora de historia, por favor. Muy bien, entonces, continúo. Con respecto de las publicaciones, ¿no? Y les decía que la primera publicación del 2 de enero de 1791. Es muy curiosa la anécdota, porque José Baquijano y Carrillo y el conjunto de representantes de la sociedad amantes del país, porque fíjense ustedes ya el nombre, amantes del país, ¿no? No virreinato, sino del país. Ya empezaban las ideas libertarias. Entonces, ¿qué hicieron? Convencieron al virrey de ese entonces, Gil de Tahuada, lo convencieron, pidieron su autorización para poder emplear o iniciar la circulación del mercurio peruano. Imagínense, era muy difícil publicar. Y el hecho de tener la aprobación del virrey también implicaba un compromiso, el compromiso de respetar las reglas, de no hablar mal de la corona, ¿no? Porque perdían esa licencia, perdían ese permiso. Entonces, imagínense la coyuntura de la época, en un momento en el que la Inquisición, que si bien es cierto no era drástica como antes, todavía se manifestaba con ciertas sanciones o sentencias judiciales drásticas. Luego voy a mostrarles un extracto de una publicación de una persona que pide justicia precisamente porque consideraba una sentencia no correcta, no pertinente, ¿no? Y entonces se publicaba eso, claro que sí, en los diarios, pero con mucho cuidado porque había un filtro increíble, ¿no? Bien, entonces les conté la anécdota y ahora quiero comentar algo muy, muy interesante que me parece que se ha ido perdiendo con el tiempo. Cuando nosotros publicamos en el área académica, por ejemplo, en los artículos agregamos un abstract, ¿no? Que equivale a decir un resumen de lo que voy a hablar, de lo que vamos a tratar. Pero en los periódicos actuales no encontramos generalmente una justificación de por qué se va a publicar, cuáles son los fines, si son justificados o no son justificados. Son pocos los diarios que inician con un prospecto. Ese era el nombre que antes tenían estas publicaciones periodísticas, prospecto.
efectivamente, como el prospecto de examen de admisión. No sé si entre nuestro público tenemos estudiantes universitarios, pero cuando uno va a postular, recordarán, y bueno, los que somos profesores también recordaremos que tenemos que pedir un prospecto en el proceso de admisión. Y en ese prospecto, ¿qué se nos muestra? Se nos muestra la justificación de la universidad, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son las carreras que se ofertan, cuál es el perfil profesional del egresado, cuáles son las materias que se van a llevar a grandes rasgos, claro está, porque la malla no se presenta dentro del prospecto, y también lo necesario, ¿no? Dentro de lo que va a implicar un examen de admisión o un examen de selección. Bien, los diarios de esa época tenían sus prospectos. El primer tomo, la primera edición, si queremos llamarla así, el primer volumen, etcétera, incluía un prospecto, que era la justificación. Y así tenemos, por ejemplo, en nuestra diapositiva, fíjense ustedes, espero puedan leer, dice allí Mercurio Peruano, día 2 de enero de 1791. Idea general del Perú. El principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su prospecto, se dan cuenta, había todo un protocolo, toda una formalidad que cumplir con las publicaciones. Vamos con el segundo diario o la segunda, digamos, obra de divulgación, si le podemos llamar así, que yo he considerado. Hay muchas más, son muchas, imitando incluso nombres españoles como La Gaceta. La Gaceta, un diario español que defendía mucho la imagen de Fernando VII, a pesar de la invasión napoleónica, tuvo su eco con el nombre no solamente en Perú, sino también en México y también en Argentina. Supongo que en otros países, de hecho que sí, en otros virreinatos, mejor dicho, de hecho que sí, pero se copiaban, se imitaban los nombres, aunque el contenido solía variar. ¿Ok? El contenido solía variar porque estaba bajo la administración de distintos editores que obedecían también a ciertos reglamentos o parámetros de la época. Cuando hablo del pacificador del Perú, de 1821, me refiero al documento o al diario oficial, no documento, diario oficial del general San Martín, o que buscaba reivindicar la identidad patria y que promovía también ideas de libertad mucho más claras ya después de declarada la independencia. Una de las primeras publicaciones tiene obviamente el prospecto y también tiene, digamos, la sede no en Lima, sino en Huaura, que va a ser uno de los principales lugares desde donde se comienza a imprimir estas noticias. Como podemos ver aquí, este es un manuscrito, ¿no? No es un documento que pasó por imprenta, sino inicialmente un manuscrito, de lo cual yo rescato bastante la ortografía. Revisando un documento también, la partida de bautizo de don Mariano Melgar y de María de los Santos Corrales, la ortografía tiene otra variedad, es un poco más colonial, estamos hablando ya aquí de 1821, pero podemos encontrar particularidades que me llaman la atención y que aportan también a la lingüística. Quizás desde el punto de vista lingüístico no se haya hecho mucho en cuanto a investigación, no se haya practicado ello. Estoy buscando si tengo acceso al lapicito, creo que no tenemos para escribir, pero no sé si pueden fijarse ustedes en el segundo párrafo, la tilde de la letra A. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la palabra paz, dice aquí en la tercera línea del segundo párrafo, terminando la tercera línea, dice amigos de la paz, con tilde, que es algo que a mí me fascina, me llama mucho la atención, para poder explicar cómo es que cambian las normas de ortografía. Pero también algo que quiero acotar aquí
es esto. Fíjense ustedes que el pacificador del Perú empieza con una cita en inglés. ¿Ok? Encontramos la cita en inglés y luego vemos la traducción en español. Fíjense ustedes, debemos someternos a la necesidad que exige nuestra separación, ¿no? Luego habla acerca de enemigos de la guerra, amigos en la paz. Es algo muy curioso, pero muchos diarios peruanos de la época usan citas en otras lenguas e inmediatamente copian la traducción o traducen esas líneas. Luego les voy a mostrar una cita en latín que constantemente replicaba otro diario, que no es el Pacificador del Perú, pero que me llamó la atención porque evidencia un grupo social que, si bien es cierto, imita ciertas formas clásicas, pero la ideología, ¿no? La idea del respeto por la libertad, la idea también del respeto por los valores era frecuente, se mostraba, se representaba frecuentemente. Muy bien. Continuamos. El tercer diario que para mí es importante, La Abeja Republicana, ¿no? Faustino Sánchez Carrión, el conocido solitario de Sayán, quien promueve también este diario. Obviamente tiene también su prospecto como tal. Y bueno, aquí tenemos la fecha, Lima, 1822. Aunque La Abeja Republicana tiene una vigencia corta, también nos muestra cómo es que el Perú va entrando a esta etapa de poderes, ¿no? Poderes legislativos y el poder ejecutivo, que ya sabemos nosotros que no evidencia una democracia absoluta, sino que se va logrando poco. Características. El empleo del prospecto, como ya lo he ido mostrando, es una de las primeras características que he notado. Hay muchas más, pero he decidido trabajar solamente algunas. Empleo de seudónimos, que es muy interesante los seudónimos. Al principio yo dije, qué interesante, es algo curioso utilizar un seudónimo para publicar una noticia. Pero luego me fui dando cuenta, según iba leyendo, que había algunas noticias que quizás no caían muy bien al sistema de gobierno de la época. Entonces encontré el motivo del seudónimo. Ahí dije, qué interesante. O sea, se publicaba la noticia, pero se evadía la responsabilidad para que no haya represalias. ¿Me dejo entender? Interesante las estrategias que se fueron utilizando. También había otro tipo de seudónimos, llamemos unos seudónimos clásicos que hacían referencia a la mitología griega, a la mitología latina, pero que representaban ideas amorosas. Recordemos el pudor de la época, creo, desde mi hipótesis, que se hacía esto para poder lograr manifestar amor, quizás, pero con cierto recato, para no evidenciar el nombre de la mujer amada, ¿no? También vamos a encontrar referencias bucólicas, como lo hacían los poetas latinos. Intereses ideológicos e intereses personales también son características de la prensa de esa época. Me gustaría, por favor, que por mensaje, si me pudieras escribir, Enrique, cuánto tiempo me queda para calcular y dar paso a las preguntas. Muchas gracias. En cuanto a la presentación del prospecto, la presentación entonces no solamente tenía la justificación del diario, sino también explicaba los fines, hablaba algo de las castas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Mercurio peruano se habla de las castas, de los tipos de personas, cómo eran clasificadas de acuerdo con el origen, y también se describía un poco la sociedad en la que se estaba publicando, las costumbres e intereses literarios. Pero esto es lo que me llamó la atención de la publicación del 2 de enero de 1791 que les he mencionado, la primera publicación. Esta parte me llama mucho la atención. Fíjense que aquí encontramos rasgos de ideas libertarias, ¿no? Y leemos, el indio, con ser pescador,
apenas come del fruto de su trabajo. Contento con su maíz, sus papas y su chicha, mira la multiplicidad de manjares como una voluntaria mina de la salud y la vida. Algunas personas han criticado al mercurio peruano. Desde mi punto de vista, creo que de acuerdo con la época era muy difícil atreverse a divulgar de manera masiva ciertas ideas. Por lo tanto, optaban por la prudencia o tratar de ser discretos también en el momento de manifestar sus ideas. El uso del seudónimo, el forastero. Fíjense ustedes, en este diario se llama El Pacificador del Perú, 1821. Dice, soy un recién venido a esta capital, a donde me conduce el deseo de concluir un pleito que tengo pendiente en esta real audiencia. Tenían que venir a Lima para estos procesos. El abogado defensor de mi causa me dice que estos días va a dar la imprenta su alegato y que solo falta la correspondiente licencia de este Real Tribunal. Problemas de autoría, problemas de permisos, problemas de libertad de expresión. Me valgo de este favor de vuestra merced para que se sirva insertar esta carta en su periódico a fin de que alguno tenga la bondad de esclarecer mi duda, porque siendo forastero sin conocimiento alguno, no tengo con quién consultarme sobre esta duda, favor que reconocerá. Muy bien, el forastero, ¿no? Entonces se supone que se respondía, gracias a Enrique, se respondía directamente al diario y esa persona iba a recoger la respuesta al diario. En cuanto a las referencias bucólicas y mitológicas, el seudónimo de Alcestes y de homótimo van a ser motivo o disfraz para enmascarar discursos amorosos. Fíjense, la glosa de homótimo, se trata esta de una discusión de jóvenes y de opiniones con respecto de mitología y también de amor. Cuando hablamos de Júpiter con lluvia de oro, nos referimos a la fecundación de Zeus a Danae, el mito de Perseo que seguramente muchos conocen. Glosa de homótimo. Regalar a la que quiero para conseguirla ufano es un afán cortesano que degenera en grosero que en el amor verdadero, dedicado a la que adoro, el interés por vil lo desprecio y nunca estuvo más necio Júpiter que en lluvia de oro. Necio obstinado porque se transformó en lluvia de oro para poder seducir. Glosa de Alcestes. Yo que en materia de amar puedo dar mi parecer porque me he visto querer cuando he tenido que dar, dificulto contrastar que siempre al mayor decoro venció el interés, no el labio y nunca supo más sabio Júpiter que en lluvia de oro. Muy bien, intereses ideológicos. La contestación del editor del diario a el virrey Abascal. Estupideces esclavos, oh qué fiera, cuando una vez ha roto el duro lazo, ¿vuelve a ofender su cuello a la cadena? Gaspar Rico de Angulo, editor del diario El Peruano de 1811 y 1812 vigente. Fíjense ustedes que ya la situación era muy tensa porque no se permitía la divulgación de distintos pensamientos. Muy bien, no sé si debo responder ahora. Con respecto a los intereses ideológicos, voy a mencionar rápidamente la cita del panegírico a favor del emperador Trajano, de Plinio el Joven, que figuraba en la parte superior de del diario El Peruano en cada edición, Diario El Peruano 1811 a 1812. Dice, ¿no? La traducción. A mi opinión, no solo un cónsul, más cualquier plebeyo, ha de procurar no decir de nuestro príncipe cosa que pueda cuadrar a otro. Así que enmudezcan aquellas voces que pronunciaba el miedo, no sacrifiquemos lisonjas como antes, pues no padecemos horrores como antes. No digamos del príncipe en público lo que primero, pues no le murmuramos en secreto como primero. Diferenciemos en nuestras alabanzas en los tiempos, etcétera, etcétera. Se está apelando a la discreción al momento de publicar.
que podemos expresarnos, pero también hay que ser prudentes al momento de hacerlo. Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo, no sé si recuerdan la explosión del volcán El Vesubio en Nápoles, Italia. Pompeya es el sobrino. Muy bien, entonces, los intereses personales, por ejemplo, aquí la firma de alguien que va a hablar acerca de un tema que le llama la atención, que es la salud pública con respecto de las enfermedades, ¿no? Dice aquí, carta escrita a la sociedad sobre el origen de las enfermedades que regularmente padecen los que desde esta capital vuelven a la sierra y modo de precaverlas. Antiguamente no teníamos bus, no teníamos avión y al interior del país no se llegaba en barco, imposible. Entonces el trayecto era extenso, era fatigoso y también era extenuante. En uno de los diarios encontré cómo es que se explicaba cómo se podía viajar desde Lima hasta Quibes, más o menos unos 10 o 15 días, dependiendo de las escalas que uno iba a realizar. Entonces recordé a Santa Rosa de Lima y la travesía que habrá hecho también, ¿no? Desde un lugar a otro y cómo se trasladaban en esa época, enfrentando los peligros y también las dificultades de salud que se podían presentar. Nos centramos ahora en un poema del Mercurio peruano, una décima considerada sobre Orfeo, por ejemplo. Obviamente es una transcripción de Tomás de Iriarte. Tocando la lira Orfeo y cantando Jeremías, bailaban unas folias, los hijos de Zebedeo. En esto el dios Himeneo llamó a la casa Susana, asomada a la ventana, se rascaba la mollera y la dijo, la X es J, influencia griega también, la XJ. Y la dijo, ¿quién te viera, gran duquesa de Toscana? El Pacificador del Perú, en un diario de 1821, como ya lo expliqué, pertenece a la imprenta del Ejército Libertador. Y en este caso se publican ideas de libertad y básicamente problemáticas también que se enfrentaban en esa época. Conclusiones para terminar. Búsqueda de libertad de expresión, que hasta la fecha se mantiene. También hay que reconocer que hay algunos errores en los diarios actuales, ¿no? Que no todo es seguido por los ideales nobles. Contribución al arte y a la literatura, fomento de ideas y diversos intereses, y sobre todo, el fin de la prensa, fuentes de comunicación social. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ahora voy a pasar a responder, ¿me parece? Enrique, ¿me indicas? Sí, tenemos una pregunta y la he visto. Uno de los géneros muy difundidos por Melgar fue el yarabí y cobró una amplia aceptación popular, pero cuando tuvo cierta consolidación literaria. ¿Qué otros géneros eran los más populares en la emancipación? Bueno, lo que se trabajaba mucho era el género epistolar, a modo de testimonio, ¿no? Era el género epistolar, bastante, ¿no? Cartas, no sé si se acuerdan, cartas de Solitario del Sayán A, cartas A, generalmente eran estos manifiestos, el género epistolar. Muy poco la narrativa, generalmente era la poesía y el género epistolar. Claro que también tenemos algunas novelas de la época colonial, pero esencialmente epistolar porque se buscaba la difusión a través de los diarios. Y una curiosidad para mí, por Sí. Ribagüero, que los presentaste a Ribagüero y Mariátegui, tienen una postura frente a la literatura peruana. Ribagüero se le nota siempre muy hispanista versus Mariátegui, que es un poco más abierto al pensamiento andino, a lo que se supone que debe ser la literatura andina. ¿Hay otros autores o solamente estos dos? No, hay muchos más, Antonio Cornejo Polar, podemos encontrar a Washington Delgado, podemos encontrar a García Bedoya, y así. Incluso Camilo Fernández también analiza la literatura, Antonio González Montes, diversos estudiosos, bueno, Luis Alberto Sánchez, que es uno de los hitos también en el estudio literario que analiza panorámicamente la literatura. Hay muchos más.
pero no muchos tocan este tema de emancipación. Gracias. Vamos a ver otra pregunta más, si se han animado. ¿Sí? ¿No? Ah, sí, creo que sí hay una. A ver. Sí, sí. Gracias. A ver. Sí, acá tengo una, creo. Okay. Sí. Pero me la hacen por interno. Yo no las veo. No. Este. Por WhatsApp. Sí. Dice la literatura. Ahí está, una de Omar. Al día de hoy, ¿existen literatos reivindicando la postura de Melgar? Esa idea, Bueno, sí. esa idea de irnos en rumbo a una sociedad, nación, patria. Bueno, literatos, pero investigaciones sí hay investigaciones extranjeras también las he encontrado y bueno, yo hace poco he publicado un artículo en la revista Lienzo, que está aquí, en septiembre hemos publicado y dentro de la edición de Bicentenario, agradezco mucho la oportunidad a la revista también, he publicado un artículo sobre Melgar y su aporte, precisamente con la pregunta que ha realizado Omar. El trabajo es ese, ¿no? A veces tenemos muchos, bueno, yo estudié en Arequipa, como ya lo saben, y hay muchos colegas que también lo han hecho, pero algunos revaloran a Melgar, otros se centran en algo diferente, ¿no? Me contaba mi profesor de metodología de la investigación en pregrado, hace muchos años, que hizo su posgrado en Francia y él quería estudiar a un escritor francés para su tesis de doctorado y en Francia le dijeron, ¿y tú que eres de Perú, por qué no haces de Vallejo? ¿No? Y él, o de Arguedas, y él se quedó pensando, y sí, ¿no? ¿Por qué no lo hago, no? Pero suele pasar que a veces en el Perú no prestamos mucha atención por distintos motivos, ¿no? Sin ánimo de criticar, simplemente son intereses, ¿no? Uno siente afinidad por algo, pero sí, también algunos nos dedicamos a la investigación, sí, de Mariano Melgar, claro que sí. Omar vuelve a replicar, dice que le pases el link o el nombre de la revista, Sí, ¿no? a ver, por si acaso, porque ahorita salir del sistema a buscar sería un poco más complejo para No, mí. solamente sí, claro. La revista es Lienzo, Lienzo. Lienzo, publicación de septiembre de este año, 2021. Debe estar disponible en red o si no también creo que está a la venta en impreso. Es una revista de Bicentenario, es una revista muy buena de literatura. Jorge Slava es el director de la revista y bueno, ha hecho una excelente recopilación de Bicentenario en honor al Perú. Qué bonito, qué bonito. Sí, claro que sí, invitados a leer la revista. Sí, gracias por las preguntas, le damos las gracias, han sido preguntas muy sesudas, que a la altura de la invitada. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes. La Universidad San Ignacio, el sistema de bibliotecas Modusil, te da las gracias y estamos muy a gusto de haber aprendido. Igualmente. Y de tu generosidad, ¿no? Ahí te dan las gracias, María Fernanda Traverso. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias, María Fernanda. Chao, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Felicidades.